Bienvenidos a la siguiente presentación. En esta ocasión vamos a hablar sobre los sentidos, aunque específicamente es más sobre todos los sistemas de recepción que tenemos asociados a nuestro sistema nervioso. Entonces, la idea es que reconozcamos los tipos de receptores en los diferentes sentidos de los animales, que contrastemos un poquito cómo funcionan en los diferentes animales, pero como siempre, pues nuestro énfasis es el humano. Entonces, en cuanto a sentido, le llamamos sentido la forma que tiene nuestro cuerpo de detectar o de percibir su medio exterior. Los sentidos son realmente los receptores que nos permiten detectar alguna forma de energía. Eh, y llamamos estímulo a cualquier forma de energía externa al cuerpo del animal que el animal es capaz de detectar a través de esos receptores. Por lo tanto, los receptores son estructuras especializadas para la detección de un tipo de energía o de una molécula en específico y usualmente pues son las puntas de las neuronas sensitivas, o es decir, son ramificaciones de las neuronas sensitivas o están asociadas directamente a esas neuronas sensitivas. Eh, y eso es lo que permite transducir la señal desde lo que percibe el receptor hasta una señal eléctrica que es posible que sea interpretada por el sistema nervioso. No necesariamente el receptor va a percibir una señal eléctrica, porque hay muchos tipos diferentes de receptores que detectan diferentes estímulos. Entonces, ese es un punto importante que está asociado al sistema nervioso y es el sistema nervioso el que interpreta y decodifica esa señal que el receptor puede percibir. Y un punto importante es que la realidad que percibimos o el mundo que percibimos está limitado por el número de receptores que tenemos y por la diversidad de esos receptores. Entonces siempre es bueno asociar que la realidad como la conocemos es la realidad que nuestros receptores nos permiten conocer, pero existen muchos pues fenómenos o estímulos afuera que simplemente no podemos percibir y que ahí están y eso no los hace que no existan. Entonces, la percepción está dada por un receptor que va a detectar el estímulo, un transmisor que es una neurona que va a enviar o a decodificar, transducir el estímulo para poder enviarlo hacia el centro de integración que va a dar una respuesta por medio de un efector, que es un músculo o una glándula. Entonces, usualmente hablamos de estos cuatro tipos de receptores, aunque existen otros, pero estos son los cuatro más comunes. Los fotorreceptores que detectan fotones de la energía lumínica, ya sea en la forma visible, o sea, en el espectro de luz visible, o en el espectro de luz ultravioleta. Tenemos termorreceptores que detectan cambios de temperatura. Tenemos mecanorreceptores que detectan energía mecánica asociados a cambios de presión, a cambios de posición, a aceleración o a vibraciones u ondas, entre los que se incluyen el sentido del tacto, oído y equilibrio. Tenemos los quimiorreceptores que detectan compuestos químicos, iones o moléculas disueltas en fluidos que están cerca del receptor. Los fluidos usualmente aire o pues un líquido. Y usualmente asociamos el sentido del gusto y el olfato. Entonces, estos serían los receptores más comunes, aunque al final vamos a hablar de algunos otros tipos de receptores. En cuanto a fotorreceptores, vamos a tener diferentes tipos en los animales. Han evolucionado muchos tipos de fotorreceptores diferentes. Las manchas oculares son los más sencillos, que pues son regiones con receptores de luz-oscuridad. Los ocelos son ojos simples que también solo detectan luz-oscuridad o los cambios de estos patrones. Luego tenemos los ojos compuestos que eh, tienen varias celdas de fotorreceptores que les permiten construir una imagen fragmentada de los objetos o percibir más bien fragmentos de los objetos que luego el cerebro interpreta como una imagen fragmentada. Y luego tenemos los ojos tipo cámara como el de los vertebrados y los cefalópodos.
¿Y qué es el ojo que tenemos nosotros? Donde a través de un espejo, un lente y pues una serie de células que permiten detectar colores o pues otras longitudes de onda, podemos generar una imagen con profundidad y con color. Los ojos simples, entonces, u ocelos, van a estar distribuidos en muchos grupos de animales, como los artrópodos, como los moluscos, ya sea en la base o en la punta de las antenas, o en estos bivalvos que tienen varios ojos simples, que aunque ustedes no lo crean, pues sí ven luz, oscuridad. Los ojos compuestos son más comunes en los insectos, pero también en algunos crustáceos y quelicerados. Y los ojos tipo cámara pues son comunes en cefalópodos y en vertebrados específicamente. El ojo tipo cámara pues va a tener un lente o un cristalino y va a tener pues un regulador de cuánta luz puede pasar, y pues la retina, que es quien capta esos fotones de luz y que pues pasa la señal al sistema nervioso a través del nervio óptico. Este es el ojo, entonces como les dije, pues el cristalino es el lente que va a transmitir la luz y que, dicho sea de paso, como funciona como un lente o un espejo, la imagen que percibimos o pues sí, la imagen como tal está al revés y es el cerebro el que la interpreta para darle la vuelta y ponerla en la posición correcta, por así decirlo. La retina está compuesta de las células receptoras per se, que permiten detectar los colores, la luz, la oscuridad, y lo que le da la profundidad es esta estructura que permite que la luz viaje se concentre a través del cristalino y luego pues viaje hacia toda la retina, que es toda la parte posterior del ojo. Y el nervio óptico pues formaría ese punto ciego donde no hay células receptoras, sino que es el punto que inerva a todo el resto de la retina. Y obviamente pues nuestro ojo está asociado a músculos que le permiten el movimiento, están posicionados hacia enfrente para generar mayor profundidad, y pues tienen eh, una pupila que permite un reflejo de acomodamiento, que es un reflejo que regula cuánta luz entra hacia el ojo para poder enfocar los objetos cercanos y para que la retina no se queme si es mucha luz muy directa. Entonces la pupila puede pues reducirse o dilatarse dependiendo si necesitamos más luz o menos luz para poder visualizar una imagen. Cuando ustedes se levantan en la noche, por ejemplo, al inicio, cuando recién abren los ojos, pues todo se ve oscuro y es poco visible, pero se acomoda la pupila, se dilata la pupila para que la poca luz que existe entonces pueda entrar y pueda generar una imagen, aunque sea borrosa o pues aunque sea opaca, pero que podamos ver una imagen. Por eso es que después de algunos segundos la visión mejora. Dentro de esa retina tenemos dos tipos de células, los conos y los bastones. Los conos responden a luz intensa y ayudan a definir a los objetos cuando hay mucha luz o cuando hay muy poca luz, pero también son importantísimos porque van a tener las opsinas o las moléculas que nos van a permitir percibir color. Tenemos tres tipos de conos, los que tienen las moléculas receptoras para color rojo, verde y azul. Y con esos construimos pues toda la gama de colores que visualizamos. Aparte están los bastones, que son sensibles a la luz poco intensa y que van a contribuir a la percepción gruesa de los objetos, es decir, a la intensidad de la luz, y nos ayudan a determinar mejor el movimiento y el contraste de sombras. Entonces, pues los bastones van a tener una porción fotosensible más grande que los conos, pero la idea es básicamente la misma. La célula, perdón, está
conformada por un núcleo y un citoplasma que tienen asociadas una porción laminar fotosensible, donde están las moléculas que perciben esos fotones y que transducen la señal hacia la parte basal que está asociada, entonces acá como lo vemos, a estas que llamamos células bipolares o a las células horizontales, que van a conectarse directamente con los ganglios celulares que se conectan hacia el nervio óptico. Y estas células, la función es transducir la señal que activa a las opsinas, que son las moléculas fotorreceptoras, y poder transmitir o transducir esa señal a una señal eléctrica para que el nervio óptico lleve esa señal hacia el cerebro. Y la región de la visión está en el lóbulo occipital, está en la parte de atrás del cerebro, y entonces es ahí cuando se integra la señal y esa señal eléctrica se traduce a una imagen que entonces pues visualizamos ya corregida en posición, porque como les dije, la imagen la vemos al revés, y es lo que nos permite responder muscularmente en los ojos, o pues liberar alguna hormona o algo por el estilo de acuerdo a nuestra señal visual. Si hay algún problema en alguna de estas moléculas de recepción de color, entonces tenemos fenómenos como los daltonismos, que pues existen varios tipos, pero usualmente lo asociamos con el problema para diferenciar el color rojo y verde. Es importante mencionar que no es solo cambiar un color por el otro, sino que acá vemos varias imágenes de cómo vería una persona daltónica. Toda la gama de colores cambia, porque acuérdense que como tenemos solo tres moléculas diferentes, construimos los colores combinando esas tres, y si solo tenemos dos funcionales, construimos los colores combinando esas dos. Entonces nuestra gama de colores se vuelve diferente por las posibles combinaciones. Bueno, solo para terminar con fotorreceptores, un tipo de ceguera involucra problemas en la retina, y ese tipo de ceguera pues imposibilita que visualicemos, porque no podemos detectar los fotones. Pero hay otro tipo de ceguera que puede derivar de un golpe en la región del cerebro que interpreta el estímulo, y aunque el ojo y la retina funcionen bien y detecten, si el cerebro no puede cumplir esa función de interpretación, técnicamente somos ciegos. Se los menciono porque es un punto bien importante para determinar que no son solo los receptores ni solo el cerebro los que juegan un papel en nuestra percepción de la realidad, sino es la combinación de los dos. Si uno de los dos falla, igual pues estamos afrontando la situación de perder completamente el sentido. Entonces no importa si es la retina y los fotorreceptores como tal, o si es la región del cerebro, con uno de los dos que no esté, prácticamente no podemos cumplir la recepción o la percepción. Luego tenemos los termorreceptores, que son los que detectan las sensaciones de temperatura, y realmente tenemos dos: los corpúsculos de Ruffini y los corpúsculos de Krauss. Unos están asignados a la detección de temperatura superior a los 37 grados, y la otra la temperatura inferior a los 25 grados, que son pues los de frío, que son los de Krauss, y los de calor, que son los de Ruffini. Y básicamente son pues corpúsculos que están en la capa de la dermis, y que dependiendo qué tan rápido la piel gane o pierda calor y la dirección de ese gradiente de temperatura, pues responden y mandan la señal hacia el sistema nervioso para interpretarla como frío o calor. También tenemos los nociceptores, que son los que detectan dolor, y los mecanorreceptores, que vamos a hablar más adelante. En los termorreceptores, pues ya mencionamos cómo funcionan en nuestro epitelio, pero hay algunos casos interesantes, como las serpientes, que van a tener regiones específicas con muchos termorreceptores, como las termofosetas,
que son estas aperturas después de la apertura nasal, que van a utilizar como un sistema para detectar cambios de temperatura en la región que está frente a ellos. Entonces tienen una densidad muy grande de estos termorreceptores y fácilmente detectan los cambios de temperatura en esas regiones enfrente a ellos. Muy probablemente evolucionaron para ayudarlos a cazar a sus presas. En cuanto a mecanorreceptores, entonces tenemos los otros corpúsculos, como vamos a revisar la anterior que se mira mejor, el corpúsculo de Pacini-Batter y el corpúsculo de Meissner, que a su vez van a detectar presión, eh, presión prolongada y presión rápida, pero profunda. Es decir, uno sería más involucrado en el tacto, que es el corpúsculo de Meissner, que cuando mantenemos por mucho tiempo la piel sobre una superficie, entonces detectamos esa presión prolongada, mientras que la otra sería más como las presiones o pulsaciones locales, como cuando nos pinchamos con algo. Entonces estos son los corpúsculos de Pacini-Batter, que son más profundos, o sea, están más profundos en la dermis y por lo tanto pues detectan esa presión profunda local. En muchos organismos los mecanorreceptores detectan además vibraciones y los ayudan entonces a orientarse, como en los amblipligios, que dijimos que su primer par de patas es mecanosensitivo. Las antenas son mecanosensitivas en muchos organismos, los bigotes son mecanosensitivos en algunos mamíferos e incluso en los topos estos tentáculos nasales también son mecanosensitivos. En mamíferos marinos los bigotes también son mecanosensitivos, y tenemos pues varios apéndices en artrópodos que son mecanosensitivos también. Un tipo especial de mecanosensación es la audición, y en humanos la audición funciona mezclando pues varias señales, porque tenemos una membrana y tenemos huesos asociados a esa audición, pero básicamente lo que interpretamos como un audio o sonido es la vibración o las ondas que generan ese sonido. Esas ondas entran al canal auditivo gracias al pabellón de la oreja que los detecta, choca contra el tímpano y eso hace vibrar la membrana del tímpano, que específicamente golpea, por así decirlo, o vibra o hace vibrar a los huesecillos del oído interno medio, que son el yunque, el martillo y el estribo, y en conjunto esos van a golpear la cóclea. La cóclea entonces es la parte del oído interno que va a tener una región llamada la región vestibular y la región del caracol. En la región vestibular entonces va a estar inervado el nervio auditivo, va a estar conectado el nervio auditivo, que dentro va a las vibraciones de los huesecillos van a generar ondas que van a mover un líquido, y eso va a movilizar cilios o pequeñas vellosidades en las células de esa región y dentro del caracol. En conjunto, el movimiento de esos cilios, entonces, o de esos pequeños vellos, va a ser interpretado por el nervio auditivo como una señal eléctrica, que luego es interpretado como sonido. Pero entonces estamos combinando membranas, huesos, líquido y esos cilios. Entonces es un sistema bastante complejo, y en cualquiera de estos que no funcione podemos tener una pérdida parcial o completa de la audición. En otros organismos solo tenemos membranas, por ejemplo, hay tímpanos en insectos o en los anuros, en los sapos también tenemos tímpanos que detectan esas vibraciones. Tenemos perdón, modificaciones como los pabellones nasales y de las orejas de los murciélagos, porque estos van a detectar pues vibraciones que nosotros no podemos detectar, lo que llamamos la ecolocalización, porque detecta pues sonidos o vibraciones o longitudes que nosotros no podemos detectar,
Y la idea es que todos estos pabellones ayuden a canalizar y a poder dirigir hacia el oído esas ondas sonoras para que puedan ser detectadas. Usualmente lo que hacen estos animales, que es análogo a lo que también hacen mamíferos marinos como los delfines, es emitir ellos un sonido, un pequeño chillido que va a chocar con los objetos entonces que están adelante, y el rebote de las ondas auditivas de ese objeto es lo que ellos detectan, y de esa manera saben dónde está su presa, y por eso pues usan esa ecolocalización. El equilibrio también es un sentido que está asociado a la mecanosensación, porque muchos de los animales van a tener un órgano o una estructura que les va a indicar su posición, y esa posición natural del cuerpo es llamada equilibrio. Entonces el cerebro lo interpreta como una señal que debe estar constante y que debe pues estar en una posición. El cuerpo se balancea en relación a la gravedad, a la velocidad de movimiento o a la aceleración, y por eso pues este sentido es muy importante. El órgano en humanos se llama el aparato vestibular, justamente en el oído, y está formado otra vez por células ciliadas que pues tienen estas pequeñas prolongaciones que se mueven y que detectan entonces la posición del cuerpo. Entonces la idea es que estos pequeños cilios o pequeños vellos se mueven como por efecto de la gravedad y de la aceleración, y el movimiento genera potenciales de acción que son interpretados por el cerebro, y entonces pues responden entonces como a la posición. Entonces, si en algún momento ustedes en algún cumpleaños los vendaron y les dieron muchas vueltas, entonces en ese momento el cerebro solo está interpretando la posición con el sentido del equilibrio. Y entonces cuando ustedes repentinamente les quitan la venda, entra el sentido de la visión. Lo que sucede es que el cerebro ahí se encuentra con dos señales opuestas, porque la visión va a darle al cerebro un punto fijo, interpretando como que no hay movimiento, pero como los cilios mantienen el movimiento de las múltiples vueltas que ustedes se dieron, el cerebro todavía está interpretando como que siguen dando vueltas. Y el cerebro toma una decisión ejecutiva. Y básicamente dice, si mi sentido del equilibrio me dice que todavía estoy dando vueltas y mi sentido de la visión parece estar fijo, lo voy a corregir y voy a hacer como que todo da vueltas. Y entonces corrige la visión para que ustedes sientan que todo está dando vueltas y lo ven dando vueltas. Entonces esa sensación de que las cosas dan vueltas cuando uno repentinamente para y ve a un punto fijo, es el cerebro tomando una decisión ejecutiva. Y este es un momento bien importante para decirles que muchas veces no tenemos que creer en todo lo que nuestro cerebro nos dice, porque el cerebro todo el tiempo está tomando estas decisiones ejecutivas. Por ejemplo, para el cerebro es bien fácil visualizar la imagen de una persona si vemos, por ejemplo, una pila de ropa o una pila de objetos en un lugar lejano, y entonces cuando estamos de reojo viendo, pensamos que vimos a una persona en ese lugar, pero realmente nunca existió una persona ahí, y es simplemente el cerebro tomando una decisión ejecutiva porque ve una forma similar y entonces dice, oh, eso debe ser una persona, y automáticamente corrige la visión para hacernos pensar que ahí había una persona. Ese tipo de correcciones el cerebro las hace porque el cerebro es una máquina de toma de decisiones que busca ser eficiente y juega con las probabilidades. Si el 90% de las veces que vemos ese tipo de figura es una persona, si estoy viendo ese tipo de silueta, entonces debe ser una persona. Y básicamente corrige la realidad para que veamos una persona.
Por eso es que muchas veces cuando estamos sobreestimulados vemos cosas, escuchamos cosas, y muchas veces es nuestro cerebro pues tomando esas decisiones ejecutivas. Entonces, pues fin de mi comercial para decirnos que nuestro cerebro a veces nos engaña. En otros animales este sentido del equilibrio va a tener o va a recibir el nombre de estatocisto, y va a tener adentro una pequeña piedrita llamada estatolito, que es la que se mueve y la que pues estimula los cilios de las células que van a percibir la posición. En nuestro caso es solo líquido, pero pues en otros animales está este estatolito o esta piedrita, que es la que se mueve internamente y la que detecta pues esa posición. Siguiendo con la mecanosensitividad, tenemos en peces la línea lateral, que es una serie de canales que está conectado a células sensitivas con cilios otra vez, y entonces el agua pasa o se desplaza por esos canales de la línea lateral y las células sensitivas se mueven, o sea, los cilios se mueven, y entonces el pez sabe cómo las corrientes de agua se están moviendo a sus alrededores. Esto les permite, por ejemplo, en cardúmenes o en escuelas de peces o estos grupos colectivos que todos se mueven hacia la misma dirección, poder interpretar esos movimientos, pero también los ayuda a detectar presas o depredadores, dependiendo cuál sea el caso. Eh, bueno, cambiando entonces a los quimiorreceptores, la idea es que estos receptores van a detectar moléculas en disolución, y en nuestro caso pues están separados, pero de alguna manera conectados en los receptores de nuestras papilas gustativas y de nuestro canal olfatorio. Entonces, unos detectan moléculas disueltas en agua y los otros moléculas disueltas en el aire. Una papila gustativa está formada por varias células realmente sensitivas a moléculas que están disueltas en agua o que se disuelven en la saliva, y están conectadas pues al nervio que las interpreta. Los receptores de olor están directamente ligados al bulbo olfatorio, que es la parte más frontal del cerebro, que es quien interpreta esas moléculas. Ambas entonces funcionan como células ramificadas que detectan moléculas y que pues mandan esa señal para que sea interpretada como un olor o un sabor. En el caso de las papilas gustativas, acá vemos que están altamente, eh, vamos a decir, ramificadas o formando estos pliegues, porque eso maximiza el área superficial de contacto, y entonces tenemos más área para detectar sabores. Hay dos grandes tipos de receptores: los receptores ionotrópicos, que detectan iones, y los receptores metabotrópicos, que detectan moléculas completas. Por ejemplo, nuestra percepción de salado y de ácido es asociada a receptores ionotrópicos. Detectamos los iones hidrógeno para el ácido y detectamos los iones de sodio para el salado. Pero en el caso de los receptores metabotrópicos vamos a detectar sabores como el dulce, porque detectamos un carbohidrato completo; el sabor amargo, porque detectamos moléculas usualmente aromáticas con átomos de nitrógeno; y el sabor a carne o a proteína, que detecta pues enlaces peptídicos, que es el sabor umami. Entonces en conjunto tenemos pues salado, ácido, amargo, dulce y el umami. Y es un mito el hecho de que haya regiones especializadas en la lengua para cada sabor, sino que están distribuidos pues equitativamente en toda la lengua. Entonces toda la lengua puede detectar todos los tipos de sabores. Bueno, y en el caso del sentido del olfato, pues es la distancia del epitelio olfatorio, o de la cantidad del epitelio olfatorio, lo que nos permite es percibir olores. Y por eso es que en los humanos nuestro sentido del olfato no está tan desarrollado, porque realmente tenemos una cara achatada con una nariz pequeña, a diferencia de
organismos como los perros, por ejemplo, que tienen un canal olfativo bastante más largo con muchos receptores para detectar estas moléculas. Bueno, hay algunos otros quimiorreceptores que no están asociados pues a una nariz o una boca, como estas antenas en estos saturnios que son lepidópteros. También algunos zancudos tienen estas antenas que detectan entonces moléculas en el aire, incluso a distancias muy largas, usualmente feromonas. Es el macho el que detecta estas moléculas y va hacia la hembra. Pero hay pues varios casos. Y finalmente, en los casos especiales, vamos a tener la electrorecepción. Muchos de ustedes vieron en el laboratorio las quimeras, tiburones con la ampolla de Lorenzini, que es esta región en la parte superior de la mandíbula, que está conectada a pues un canal a lo largo de todo el organismo que detecta campos eléctricos. Entonces esa ampolla les permite detectar el cambio en el campo eléctrico a sus alrededores y de esa manera pues detectar a las presas. Y de una manera similar, en algunos organismos tenemos magnetorreceptores, que son células que detectan el movimiento de minerales de hierro en asociación al campo electromagnético de la Tierra. Es usualmente encontrado en animales que migran, como algunas aves y algunos crustáceos, las aves en el pico. Entonces, este óxido de hierro, este pequeño mineral que está atrapado en las células, va a posicionarse en respuesta hacia la orientación norte por el campo electromagnético, y pues eso es interpretado como una señal por las células del sistema nervioso. Hay algunos otros organismos que tienen pues esta capacidad y pues les sirve para orientarse en estos procesos de migración o de movimiento. Y esos son algunos de los ejemplos. Existen pues varias modificaciones a estos receptores. Habíamos hablado, cuando hablamos de polinizadores, que hay insectos que ven luz ultravioleta u otros planos de luz, que son pues fotorreceptores especializados. Y hay pues otros tipos de recepción que existen en animales que no existen en los humanos, pero pues la idea era solo hacer una introducción a cómo nuestra realidad está mediada por esos receptores, con énfasis en los que sí tenemos los humanos. Con esto terminamos entonces el par de clases asociadas a sistema nervioso, y pues nos queda platicar sobre los otros sistemas. Gracias.